Bien, amigos, el próximo domingo es el Día de los Padres. Recomendamos que desde el mismo día de hoy comiencen a visitar las 34 tiendas, una de las 34 tiendas de LIR Comercial, en donde usted califica, haga sus compromisos a 12 meses y no tiene que revisarse los bolsillos para el regalo de papá. Ese mensaje es para las madres y las hijas. Sí, y es interesante porque generalmente el suplidor es el padre y generalmente a una madre o a una hija les resulta un tanto difícil ir a un banco a buscar el crédito para regalarle a papá. Ese problema lo tienen resuelto en LIR Comercial. Sí. Puede ir la señorita. También de que los padres somos de las personas del hogar más fácil de regalar porque somos como los que tenemos las necesidades más evidentes, de verdad. Pero que vayan a LIR Comercial. En LIR, claro. Y ahí todo el mundo califica. Ven a encontrar, no lo dejen para el viernes, porque entonces vienen dos problemas: acumulación de público y después el envío a tiempo a las casas. Si van hoy, mañana, pues disponen de miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el mismo domingo. LIR Comercial y sus 34 tiendas en todo el país. Miren, hay una situación que nosotros la estábamos guardando para hoy martes, porque ese es un tema que quizás muy pocos dominicanos políticos y politólogos lo pueden manejar y entender. Y es que nosotros medimos los países y sus posiciones políticas por su relación con Estados Unidos. ¿Quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos? Antes era quiénes eran los comunistas y quiénes eran los anticomunistas. Vivimos esa época interesante durante la era de Trujillo, porque Trujillo fue puesto por los americanos y muerto por los americanos. Eso no tiene ninguna duda aquí. Sin embargo, al final, cuando ya no les era útil o le era útil a los americanos, se inició un proceso rarísimo para los que vivíamos aquí. Y es que usted veía cómo Trujillo trataba de demostrar que él tenía problemas con los americanos, manifestándole cierto apoyo que no era cierto a los rusos y a los cubanos, sin ser así. Mientras los cubanos ayudaban a los dominicanos, recibiéndolos, ayudando a las invasiones, etcétera, Trujillo decía, o quería aparentar por Radio Caribe, que era aliado de Castro. Era un coqueteo. Y hasta anunciaban vodka rusa, que no se me olvida nunca porque se llamaba Moscovskaya o Sovaya. Sí. Entonces, la medida era si el país era o no pro-norteamericano. Ahora mismo te dicen, ¿cuál es la situación de América Latina? Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y hasta Brasil. Todo el mundo sabe que el problema de Brasil no fue la corrupción de Lula, ni que Lula se convirtió en el primer promotor de la empresa brasileña, sino que tocó intereses de Estados Unidos. Ese fue el origen de todo. Lo otro usted puede escribir 100 libros. Ahora, nosotros estamos esperando a José Israel porque he encontrado, primero, muy poca solidaridad, aunque existen los medios, CNN, pero no veo la solidaridad que yo esperaba del cubano en el exterior al pueblo cubano.
en esta lucha. Si hay un fogón ahí adentro, pues esperamos que lo soplen los que están afuera. Y no he visto eso. Parece ser que aquella idea, aquella frase de José Israel, que la principal conquista de Fidel fue la Florida. Y podría ocurrir que los americanos se ayudan a la conquista de Cuba. Le dice, bueno, comiencen a regresar a su país. Pero ellos no están en eso. Y el proceso, doctor, que no yo no están entiendo, en eso. ¿cómo se está armando un lío en Cuba con un demócrata en el poder en Estados Unidos? Pero después que un demócrata hasta se sentó y visitó porque no la era isla. verdad que Obama era pro y que Trump era no. Lo que pasa es que los demócratas lo que hicieron era que iban a provocar el pueblo, dándole libertad. Porque eso es como una mujer que provoque, después la violan. Eso mismo pasaba con Cuba. Si tú dejabas y hablabas de libertad, tenía que permitirla. Entonces, parece que los demócratas tenían otra vía. Pero yo no soy experto en cubanología. Y yo quiero que José Israel hoy trate ese tema, no solamente con Cuba. Cuba, Nicaragua. Es más, en Nicaragua, yo quiero saber si Ortega y Somoza son dos versiones distintas que están terminando iguales. Parece. ¿Verdad? Sí. Porque hay Somoza de baile y Ortega Morillo. Y José sabe de lo que le estoy diciendo. Entonces ahí entramos en Correa. ¿Qué hizo Correa que no lo quieren? Si fue un buen gobierno. ¿Verdad? Entonces, mire, Cuba, Haití primero, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Colombia. José, bienvenido a casa. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Perdóname que comencé con el tema, pero te estaba dando chance que parques. Sí, realmente hay mucho de común en la inestabilidad política de Pero no es todo, ¿verdad? No es todo ni es en el mismo grado. Hay matices importantes. Los más vinculados en el origen de la crisis son Cuba y Venezuela, definitivamente. Primero porque Fidel patentizó un método de gobierno. Antes de que siga, Chávez trató de ya un régimen que él mismo estaba tratando de cambiar, de reproducirlo en Venezuela. Tanto como que cuando Chávez se le aparece a Fidel la primera vez, él lo recibió. Porque tú usaste una frase un día aquí, fue un chavetazo. Sí, fue un chavetazo. Chávez deliraba por juntarse con Fidel Castro. Sí. Y Fidel le estaba sacando el cuerpo porque él tenía su propio programa, su propia agenda. Y de alguna manera Chávez se la descompuso y se la recompuso. Y le dio oxígeno a Cuba después que desaparece la ayuda rusa. Naturalmente se agarró Venezuela es que le da oxígeno a Cuba. Pero le manejó, A cambio de que Chávez quería codearse con Fidel Castro. pero eso era un orgullo para mucha gente. Y sobre todo quien aspiraba a manejar el país hasta el último día de su vida, como efectivamente fue en el caso de Chávez. Realmente quien patentiza ese método de barrir el solar, barrir completo el solar, limpiar de alianzas sociales, económicas, políticas, es Fidel Castro, por lo menos en América Latina. Él chapea bajito, rompe con los americanos, confisca a los ingenieros azucareros, confisca a las empresas americanas y después confisca a las empresas cubanas y confisca todo. Hubo momentos en que un individuo cosechara un solar que está vacío y sembrar una cosita y venderla era un delito. Ya hasta ahí se llegó. Ese chapeo que tú lo has dicho aquí, fue social también. Claro, claro. Es decir, tú ves la gente que están hablando y tú no ves interconexión entre sectores sociales en Cuba. No, Ahora es que mismo no existe. aparece una mujer que dice algo, aparece un estudiante que dice algo, aparece un campeón, pero no hay como una coherencia. ¿Qué hizo Fidel con la sociedad cubana? La trasladó a Miami. Y lo que quedó allá, ¿qué hizo?
envilecerlos en la pobreza. La pobreza envilece, Julito. La pobreza daña las costumbres de la sociedad. La sociedad cubana de hoy es distinta a la sociedad cubana que Fidel Castro tomó en su mano hace 60 años. Digo, me van a decir que es una tontería porque todas las sociedades en 60 años evolucionan de alguna manera. En el caso de Cuba es una involución. Cuba era una de las sociedades que tenía una de las democracias más vibrantes de América Latina. Quiere decir que eso que tú ves en las calles de La Habana, no con el edificio, sino con el automóvil, es una muestra de la involución. Pero claro, Ese carro del 52, que es el que se usa todavía. pero claro que sí. Eso es el empobrecimiento ilícito de una sociedad. Y entonces, ¿qué ha pasado con esa migración que de alguna manera... Y hay empobrecimiento ilícito también. Esto no tiene madre. ¿Cómo un viejo como este señor tiene una mente tan joven? yo no me explico. Sí. Y la sociedad... Y ese cuerpo antiguo, ¿cómo puede haber una mente Óyeme, tan y lo que... ¿Eh? Los carros, sí. La mayoría de la gente que salió de Cuba era expulsada por Fidel, incluso para infiltrar a los mismos cubanos allá. Los mandaba para allá. Así que Marielito lo mandó Fidel Castro. A los Marielitos. Lo montó a todito. Pero lo montó a todito. Pero primero hubo uno, Camarioca, creo que se llamó, el primer puerto que prepararon para eso. Recuerdo que se apareció un cubano con un yatecito pobre desde Miami a buscar a la abuela y a recoger 2 o 3 motentes. Y al barquito le puso el título The Last Dollar. ¿Cómo era? The Last Dollar. El último dólar. El último dólar. No, pero pero realmente hay un turismo de la desgracia. Es decir, ¿cómo le digo? Reconocer de eso mismo que usted dice, como un grupo de gente, su principal interés de conocer Cuba es conocer precisamente cómo sobrevive un grupo de gente en medio ¿Tú de sabes tanta cómo le pobreza. dicen Sí, eso? pero no sé qué- Hay el turismo histórico, el turismo egipcio, hay el turismo de curiosidad. Ese se llama el curiosidad, cubano. exacto. Turismo de curiosidad. Sí, pero eso ha hecho 2 naciones. Hay una nación en Florida tan vibrante, hay que reconocerlo, que ha ganado ha decidido 2 elecciones. Dos Estados Unidos. presidentes. 2 presidentes. El último de los Bush y a Mira Trump. Trump. Bien. Ahora, esa comunidad que existe de norteamericana en Miami y en Estados Unidos en general y en América Latina en todas partes, no vuelve a Cuba a buscar nada. Ni quiere Porque ir. ya ni la abuela queda viva. Son 60 años que han pasado. Es así. El que no logró llevarse la abuela se quedó solo. No tiene nada que buscar. Ni Nada. siquiera reclamar que le devuelvan su 200,000 cabezas. ¿Cómo es? Esas reclamaciones. ¿Cómo que ellos le La dicen? caballería. Caballería. La Sí. mayoría se han perdido. Además, aquí tú sumas toda esa caballería y de América Latina Y el entera. vedado, la casa y eso. Tú sumas todas las caballerías que el cubano que está en Miami ha dicho que le quitaron. Más grande que Estados Unidos. América Latina entera. Sí. Bien. Lo cierto es que Fidel destroza el tejido social cubano. Y ahí asienta su poder absoluto. Pero con respecto a Cuba, Y este movimiento no se lleva el gobierno, ¿verdad? Ya el gobierno no existe, ese gobierno no existe. Ahí ellos están buscando una cabeza, una forma de gobernar esa situación. Con la muerte de Fidel eso se acabó. ¿Para dónde van? Yo no sé. Ni ellos saben. Ahí se habla de que Raúl se molestó mucho cuando le dijeron que se había salido para Venezuela Y se dejó ver. y se dejó ver. Pero hay un informe ahora de que hubo un momento de crisis, el nivel de la crisis, en que se contempló irse a Sudáfrica, con la cual ellos tienen una relación muy estrecha, porque hubo un momento en la historia de la humanidad que el único gobierno que se solidarizó con Mandela sin condiciones Fue Cuba. fue Cuba. Sí, pero este gobierno no es el que está manejando en África del Sur. Sí, pero hay una relación estrecha con África del Sur al respecto de eso. Siguió. Sí, siguió. Es más, en el caso de
en el homenaje a Mandela cuando murió, se juntó Obama, el presidente norteamericano, y Raúl Castro en la exequia. Y el presidente americano fue a saludarlo, reconociendo que Cuba se le había ido adelante en la solidaridad con ese personaje de la humanidad. Entre Cuba y Venezuela es que más puntos comunes hay. Sí, pero porque los venezolanos hicieron de esa una caricatura, porque Venezuela tenía unas condiciones económicas muy diferentes a las de Cuba. Venezuela tenía el 80% de su energía hidráulica. El desarrollo de la cuenca del Caroní fue ella en los regímenes de la democracia convencional. Bien, Venezuela tiene las mayores reservas petroleras de la tierra, si se mide por países. Venezuela no hay gasolina, en Venezuela hay apagones, en Venezuela la pobreza ha copado esa sociedad. Ahora bien, esa gente que está en Cuba, en Miami, ya tiene muy pocos vínculos con Cuba. Los adultos de Miami y de Estados Unidos son hijos de migrantes. Son 60 años. En 60 años se forman 2 generaciones. Eso está a una distancia larga. Irán de turismo, irán a recordar cosas, y a ver. Pero esos son 2 países diferentes. Y las soluciones en los países vienen desde dentro, no vienen desde fuera. Nicaragua. En el caso de Nicaragua, esa es otra caricatura de Cuba. Esa gente tomó el poder y realmente le quedó grande. No supieron, no tenían una directriz propia para desarrollar el país con un determinado criterio. En la lucha revolucionaria constante, la izquierda siempre criticó el nepotismo y esa es una constante en todos los gobiernos que surgen de izquierda. Ortega con su mujer, los Castro, el hermano, etcétera. Realmente... No, espérate un momento. Fidel y Raúl tenían un vínculo de acción que era política la lucha junta. Común. Y a Vilma Espín la conocen en la montaña, que sube a la montaña. Y tenían sus méritos propios. Sí, tenían y fuera de ahí no hay más nada. Un sesgo de ese tipo se puede ver en el manejo de Fidel y su hijo mayor, o su hijo mayor conocido, el que tuvo su primer matrimonio. Así que en Cuba no se puede hablar de nepotismo, porque fueron luchadores. Salvo en el caso del hijo de Fidel, que él concibió que ese muchacho estudiara física nuclear, lo mandó a la Unión Soviética, le crearon un curso y el muchacho no sirvió para nada. Y se terminó tirando de un tercer piso después que Fidel murió. Sí, pero también tuvo que sufrir la ruptura con muchos familiares de él que se fueron. En el caso de Nicaragua, Ortega y esa señora, ¿son compañeros de revolución o compañeros de la cama? No, yo no me meto en esos líos. Son marido y mujer. Hoy son maridos y mujer. Marido y mujer. Pero ella es, ¿cómo se llama? Política y jefa política. ¿Por qué mujer de él? Más nada. ¿O ella tiene historia de lucha? No, yo no conozco ese proceso. Yo no fui a ver a Nicaragua nunca en mi vida. Ya. Yo no conozco eso. Pero sí sé que era una caricatura de Cuba. Es más, el forceps final, el forceps para el parto de ese proceso, se manejó en Cuba directamente. ¿Por qué se habla de Colombia? Si Colombia es un país bien definido, claro, y que a veces tú te has referido como que esos son Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué? No, yo no he dicho que sean Estados Unidos. No, yo no digo que usaste el nombre, pero tú piensas que son diferentes localizaciones. Porque la geografía de Colombia. Es más, con respecto a la línea aérea, fue que lo dijiste, ¿te acuerdas? Sí. La geografía de Colombia está caracterizada por 5 o 7 grandes ciudades. Provincias. Estados. Sí. Cada uno lo que es una cabecera de estado. El resto son lomas y montes inmensos. Es decir, que un Medellín no es lo mismo que Bogotá. No, para nada. Ni Barranquilla. Bueno, en Barranquilla tú caminas por la calle oyendo música dominicana. Sí. En Barranquilla tú parece que estás aquí. Tú sientes que estás en la República Dominicana. Caribe. Alberto Beltrán lo tocan ahí todavía. Sí, sí. De noche.
Aquí no. No, y los merengueros de ahí que más venden. Exacto. Hay muchísimos merengueros dominicanos que se han arraigado allá. Y políticamente, ¿cuál es la situación? El problema es el siguiente, ellos ya han tenido sus grandes partidos liberales y conservadores. Eso es lo que yo no me explico. ¿Por qué con dos grandes fuerzas tan antiguas, de gente poderosa, El problema- tú tienes una guerrilla que tiene hasta autonomía de gobierno? Son poder en algunos sitios. Porque no hay el otro poder. Ellos se fueron a la loma copiando el fenómeno cubano, pensando que iban a, como pasó en Venezuela también. En Venezuela fracasaron absolutamente. Y reaccionaron, trataron de corregir y se disolvieron. Pero en el caso de Colombia se arraigaron y de alguna manera ellos eran el Estado en esa situación. Estamos hablando de 60 años. Eso comenzó con Fidel Castro Pero lo que y todavía se dice, está. lo que se dice es una falacia, o es cierto que algunos grupos de izquierda lograron cierto avance por asociación con grupos delictivos. Óyeme, cuando tú te arraigas en una sociedad, si no avanzas, te Retrocede. integras. Oh, sí. ¿Eh? Esa gente se integró en esa sociedad, en lo existente, administró esa Y sociedad. eso es lo que había ahí. Entonces ahora se han inventado un acuerdo de paz porque en definitiva nadie aguanta 60 años de lucha sin pensar en cambiar. Llega a una negociación y hay gente que va a la ciudad y ahí es que se siente extraño. Dice, "Ah, no, yo voy para mi monte otra vez, viene el jefe ahí". Este es el grupo que no Exacto. Entonces, Porque ahí no son jefes. eso es lo que tiene la descomposición. ¿De qué se mantuvo toda esa gente, toda esa pila de capitaleños que cogieron para allá? de los amigos narcotraficantes. De lo que aparecía. Que esto era lo que aparecía. De eso, y se desarrolló con su anuencia y vivencia y pertenencia. Eso se maleó de esa manera. No es que no haya santos varones, que los hubo y los hay ahí metidos en el monte, creyendo en su causa. Pero Brasil pero no, en términos pero sociales, Brasil no, Brasil ¿verdad? es lo mismo. En Brasil hay una distancia enorme entre las sociedades, entre los distintos estados. No es tan caracterizado y no ha tenido tanta trascendencia como el caso colombiano porque no ha habido Y ese hay pues una arraigo. sociedad élite pequeña que puede decir que tiene hasta costumbres portuguesas y de tipo élite, y puede haber todavía indígenas que nunca han visto un carro. De eso sí hay mucho. Pero portugués allá en el monte, no menos los portugueses estaban en la orilla. Digo, en las ciudades. En las ciudades, no, en la orilla, la que da al Atlántico. Las ciudades que dan al Atlántico. Ahí fue ¿Y que quién es hubo la oligarquía brasileña? los dueños de la tierra, ¿Pero de dónde vienen? ¿Son españoles? ¿Son qué? todo el que llegó ahí. Eso era campo abierto para llegar a muchísimos sitios. Ahí hay familias turcas como aquí. Sí, muchísimo. ¿En cuántas generaciones se arraigaron los turcos aquí hasta el nivel de ser parte de la sociedad dominicana? Sí. Ya hay un descendiente de ellos en la presidencia de la República. Y Jacobo Magluta tuvo un ratico. Sí. No, y 4 o 5 candidatos. O sea, un arraigo normal, de integración a la vida social en el nivel adecuado a su formación. Porque los árabes que vinieron con pasaporte turco eran de las élites sociales de allá. A cada rato hay uno que encuentra una tierra propia y va y recupera unos Se cuartos vaya a pelear su a tierra. pelear su tierra. Y mantienen vínculos familiares con sus familiares, con sus ascendientes allá, Entonces Brasil es lo mismo que Colombia. en otra dimensión y en otro idioma. Pero hay zonas inmensas de Brasil donde no se habla el portugués, donde se hablan las lenguas nativas, las lenguas de 400 años atrás. Eso es lo que caracteriza esta inestabilidad de América Latina. La de Perú tiene su particularidad, que es el colapso de la clase política. Semejante mucho al origen de los venezolanos. Porque lo de Venezuela surge del colapso de los dos grandes partidos Sí. de Venezuela. Esto está pasando en Perú. Eso, bueno,
Hay uno que se suicidó. Y Sí. 4 presos. Alan García y 4 presos. Y 4 presidentes presos. Ahora han elegido un campesino, líder sindical del magisterio Que suburbano. pasado mañana va a tener problemas. Imagínate, cuando ese hombre llegue a Lima, ¿con quién se entiende? Tomás Troncoso en la guerra me dijo a mí en la esquina José Reyes, Esquina Padre esquina Villena. Obispo Noel. Ahí, se critica donde está la librería trinitaria. Yo no estaba entonces. En la guerra de abril. Los primeros días sí que estaba muy confusa la situación. Y me dice, con ese lenguaje tan particular que tienen los capitaleños para expresar. Dice, ven acá. Entonces, Peña Gómez va a ir donde doña Amelia. ¿Peña Gómez? Va a ir donde doña Amelia a consultar. Es Peña Gómez el que va. Sí, de doña Amelia. Esto no es posible. No, vueltas no. No. Es así. Una pendeja, pero qué profundo. Cuando ese señor, se llama Pedro Castillo, para nombres y apellidos sumamente comunes, Sí. cuando ese indio, ensombrerado, llegue a Lima, esa sociedad ¿Con quién es que aristocrática va? de criollos, ¿Y este quién es? pero un criollo no ha llegado al Oye, poder. ¿y ese ¿Eh? no ha llegado al poder? Nunca. ¿Y este quién es? Este salta para atrás. Sí, exactamente. Advenedizo. Y ese así. baja de ahí sin saber dónde está doña Termino Amelia. ahí. Otro- Allá. entendimos perfectamente, José. Hay un tema que sí es complicado. ¿Cómo estamos bien y estamos mal? Por un lado, está todo el mundo quebrado, porque no han sacado cuenta. El que saca cuenta se da cuenta una vez que está quebrado. Pero estamos creciendo. Y el peligro, en vez de ser la escasez y el problema, es la inflación. Yo creo que tú me redefines inflación. ¿Qué es lo que es inflación? Cuando hay más oferta que demanda. O cuando hay demasiado cuarto para comprar. Cuando los precios están persiguiendo el dinero. Y ¿Cómo? Cuando están dando vuelta el dinero atrás de los precios y los precios a través de los salarios. Eso es todo. Sí, pero a propósito de precios y salarios, yo no te voy a dejar ahí sin eso. ¿Tú te acuerdas aquel loco anormal que ofendió la inteligencia del mundo que se llamaba Donald Trump y que fue un desastre? Tú sabes que con respecto a China parece que ese señor tenía razón. Los chinos fueron la fábrica del mundo. Le vendieron al mundo entero todo barato y ahora resulta que jalaron el cordel y ellos son los que dicen a cómo van a vender sus cosas y ha subido todo, comenzando por los fletes. Eso no lo inventaron los chinos. Pero Trump se dio cuenta. Porque él sabe de eso. Eso lo hizo Era él. un especulador. Es un especulador. Eso lo hace todo el que tiene capacidad de especular. Ah, entonces ahora es delito. Ahora, Ahora es delito, pero ellos no. Pero quienes han manejado los precios en el mundo entero son los americanos. En el tiempo que le ha tocado a uno vivir, antes eran los ingleses los que manejaban esas cosas. Y los que hacían guerra, esas guerras europeas eran guerras de conquista. pero crece el temor de la inflación aquí. En el mundo entero está al borde de una inflación de dimensiones descomunales. El temor es que esa alza de salarios que parece sumamente correcta y que mucha gente aplaude sin estudiar el significado que puede tener, va a dar lugar a una inflación estructural. O sea, en la estructura de la economía se va a meter en el juego de subir los sueldos para compensar los precios y volverlos a compensar cuando vuelvan a subir. Y esa es la peor de las inflaciones y la más inmanejable de todas. Europa, ¿cómo influye en este papel, en este tema? Europa va a la cola ya de los acontecimientos mundiales. Primero porque tienen varias cabezas, muy talentosas todas, que antes nunca se entendieron como países individuales y que ahora por razones geopolíticas
se han acercado a una unidad que ya rompió Inglaterra. Y si Alemania ha logrado el nivel que tiene, ¿por qué eso no ha contaminado a sus aliados, a Europa? No, Europa vive un momento estelar de su historia. Eso no, pero su importancia se perdió. Ahora aquella frase vieja de que era una península de Asia, Sí. ahora se entiende mejor. ¿Quién es el primer cliente de Alemania hoy? China. China. China es el primer cliente de Alemania. ¿Y quién es el más grande proveedor de tecnología Alemania. para los chinos? Alemania. De manera que se van equilibrando las cosas, porque es que los asiáticos estaban fuera del tablero. La Unión Soviética no pudo meterlo en el tablero porque la Unión Soviética partió de un nivel de un desarrollo social y económico mucho más bajo que China. Además, sus dirigentes se quedaron enchivados en la copia de la Revolución Industrial Inglesa con 2 siglos de atraso, mientras que los chinos no han tenido como modelo una pose de 2 siglos atrás, sino como modelo el siglo de hoy, el siglo XXI. Ellos van a la cabeza del desarrollo, ahí es donde ellos juegan. Una vez compraron la fábrica Volvo En Suecia. en Suecia, la dejaron ahí mismo. Porque ellos, Y es de ellos. de ellos, y les sirve para coger tecnología de nivel de Suecia, que es un país de 8 millones de habitantes, y llevarla allá. Y son los más grandes Y productores compraron son los más grandes la más grande de Inglaterra también. Ayer en un programa con Guido Gómez Mazara, se me ocurrió la idea de que el único dirigente comunista gobernando que se leyó el manifiesto comunista es Deng Xiaoping. El manifiesto comunista lo ha comprado todo aquel que se acerca a esas cosas, pero no lo ha leído ni uno. Cuando yo lo leí, yo llegué a la conclusión que eso debía llamarse el manifiesto capitalista, porque es un canto al éxito del capitalismo. Y la conclusión, cuando tú lo lees, es la conclusión de Marx, dicha en otros textos también, de que la sociedad, de que ninguna sociedad en ningún estadio del desarrollo humano reemplaza un sistema económico social existente. Si ese sistema económico social no ha dado todas sus posibilidades y que solo surge esa nueva opción cuando aquello ha culminado. Eso es en el único sitio del proclamado socialismo donde eso se tuvo en cuenta por una parte de los dirigentes, en este caso la cabeza de Deng Xiaoping, era como de ese tamaño. No la cabeza, no es él entero con la cabeza. Mao se burlaba de él en las reuniones, le decía, aquí hay que hablar de pie. Sí, Porque parecía que estaba sentado. sí. O sea, ese sujeto fue el que manejó esa transformación enorme de una revolución que no iba para ninguna parte. Porque Mao era un gran desorganizador, un gran dirigente revolucionario, pero que a cada rato rompía la baraja, con la Gran Marcha, con la Revolución Cultural, con acontecimientos de una inmensidad humana terrible. Y no niego que dejó sus huellas, porque cuando uno lee la literatura contemporánea china, tú encuentras una huella de la Revolución Cultural en cualquier pueblo. Y ese señor cogió lo mejor de cada sistema. No, cogió el sistema capitalista. Él dijo, no es delito ser rico. Háganse ricos todo el que pueda, pero vamos a desarrollar este país. Y hay que buscarle trabajo a 2.000 personas, 2.000 millones. A 2.000 millones. Sí. Bueno, pero ya han incorporado a la vida civilizada 500. 500 millones de gente, eso no es cualquier cosa. No es una pendejada. Eso no es cualquier cosa, eso no ha pasado en la historia de la humanidad ¿Y nunca. esta gente cómo vivía, José?
Vivían. ¿Cómo se vive en la selva brasileña? Se vive. Viven. ¿Cómo se vive en los montes de Colombia? Se vive. En Cuba se vive. Pero esa Cuba harapienta que sale en los noticiarios de hoy no es la Cuba que recibió Fidel Castro. De ninguna manera. Eso es el empobrecimiento ilícito. Eso es. ¿Cómo tú empobreces a un pueblo rico? ¿Cómo tú haces pobre a Venezuela? Hay que ser un artista para eso. Eso fue un milagro, José. No, y a la velocidad que se hizo. Hacer pobre Venezuela fue un milagro. No, un milagro no. Un milagro, algo que no estaba esperando. Eso no tiene que ser bueno. No tiene que ser bueno, algo inaudito, imposible. Hoy tú sabes lo que Venezuela pobre. Eso pasa los días de Reyes. Con apagones. Eso pasa los días de Reyes en todas las casas. A las 6 de la tarde no hay juguete. No hay juguete entero. Pues volviendo a la inflación, ese es un problema a la cual hay que poner cabeza. Ese juego con salario y precio es un juego interminable. La necesidad de una emisión monetaria controlada para manejar una situación coyuntural como es esta crisis pandémica no puede eternizarse a través de un juego donde nadie gana, de subir salarios para subir precios y volver a subir salarios para subir precios, porque se hace estructural la inflación. Se alimenta, se autoalimenta. Pasado mañana los salarios tampoco servirán para nada, porque los precios van a encajar los costos. Bien. Ya están hablando de la frasecita aquella muy famosa en el gobierno Jorge Blanco, de costos de reposición. Ay, Dios. Ya se está vendiendo, teniendo en cuenta los costos de reposición. Tú no ganas sobre lo que te costó el producto, sino lo que te va a costar el que tú vas a comprar. Su reemplazo. Y ahí está montada en la estructura económica la inflación. De la inflación. Que es distinta a la que surge solamente de la emisión monetaria, que con recoger esa emisión tú la yugulas. Que la gente pasa necesidades en algún momento. Óyeme, manejar una emisión como se ha manejado, paralizando la economía, no es cualquier cosa, eso deja sus efectos. Bien, yo no quiero dejarte ir sin mencionarte un comentario que voy a hacer, que realmente tengo un poquito de confusión, porque a veces uno piensa que los médicos, cuando se meten a políticos, podían ser buenos gobernantes porque conocen la naturaleza humana y tienen mucha condescendencia y tratan al pueblo como paciente, pero después de la experiencia del Consejo de Estado y sobre todo del doctor François Duvalier, que el doctor andaba con un revólver en la mano, quería preguntarte, ¿se puede decir que Haití, dentro de todo su caos, dio un paso poniendo un neurocirujano al frente del ministerio del primer ministro? Mira, yo al ver los periódicos en la madrugada, sentí un cierto aliento sobre la crisis haitiana. Con la armonía que se ha llegado a un acuerdo en que el cesante primer ministro, Haití es un país que sin desarrollo económico y social tiene instituciones políticas muy refinadas, muy europeas, gobiernos parlamentarios, y después resulta que la Suprema Corte de Justicia no tiene jueces, que el Senado se disolvió prácticamente por ausencias. Tú te das cuenta que tiene que haber una correspondencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, en esta crisis que parecía que nos iba a caer a todos arriba, hay una esperanza, porque se pusieron de acuerdo. De alguna manera, esas rivalidades pequeñas han encontrado un punto de encuentro y se armonizan. Vamos a ver.
Del talento no hay por qué tener precauciones. De la estupidez sí. Porque un estúpido sencillamente va a ser una estupidez. No hay estúpidos geniales. No. Pero el que ha llegado en un país como Haití a ser neurólogo y respetado en el extranjero, Tiene algún valor. hay que darle su chance. En el caso de Duvalier, se puso loco sencillamente. Hay un libro de André Metro sobre el vudú en Cuba. ¿Quién es André Metro? El fundador del Museo del Hombre. ¿El fundador? Del Museo del Hombre en París, Ajá. una de las instituciones más trascendentes en el conocimiento científico y la historia de la humanidad. Ese libro está dedicado a François Duvalier, que fue su alumno de Metro. Fue quien guió a Metro en su investigación sobre el vudú en Haití. Pues llegó al poder y se puso loco, tan sencillo. A Duvalier lo puso Trujillo en el poder. En esa época era Trujillo que nombraba a los presidentes allá. Y naturalmente sobrevivió a Trujillo y duró lo que duró. Pero se puso loco. O sea, no estudió el vudú, sino que se enamoró del vudú. Una cosa es estudiar el arquetipo, Sí. y otra cosa es enamorarse. ¿Verdad? Lo que dice Carlos Alberto Montaner que le pasó a García Márquez con Fidel. Se enamoró. Se enamoró del personaje que él buscaba. ¿Cuál es el personaje de García Márquez? El dictador, el poder absoluto. Ese es el personaje que lo apasiona en su literatura. Y encontró un espécimen para verlo y terminó enamorándose del pajarito que daba vuelta ahí en la probeta. Bueno, un poquito de esperanza. Terminó seducido. En el caso de Duvalier, el poder Se puso y el loco. sincretismo religioso lo puso loco. Un autor dominicano que dice que Duvalier terminó convirtiéndose en el varón del cementerio, fue Sí. precisamente para poder dominar ese país. Bien, El señores. temor que yo tenía hasta esta mañana era que Aristide volviera a la palestra. ¿Cuál era? Que Aristide volviera, pero ahí estaba Aristide sacando la cabeza desde Pero que ya hay él, un libro. él cogió para Haití, la viuda de, Este es el chance de una vez. ¿cómo se llama? No. Bueno, él la ha viuda de estado, Moisés. él ha estado fuera del poder un tiempo y la gente piensa las cosas. Aristide y la viuda que se cogió para allá. Ahorita son dos candidatos. Bien. Sí, pero bueno, parece que alguien está enrumbando eso de alguna manera. Yo no sé. ¿Quién enrumba todo, José? ¿Está enrumbando quién enrumba todo? El único que empareja la resma. Ya las dos preguntas dejaron de existir. El que empareja la rema, ¿verdad? Sí. Si quién mató al hombre y quién lo mandó a matar. José Israel Cuello, gracias por estar con nosotros.